un tema muy, muy importante que yo creo que me gustaría pasar es que a pesar de toda esta represión de información y comunicación y, y de protestas y movimientos, que es falso decir que la mitad o la mayoría de la población israelí lo apoyaba esto. Los israelíes nunca votaron por esto. El Knesset votó por esto, pero esto nunca fue una propuesta bajo la cual se corrió y hubo elecciones públicas. Y la Knesset son otros jefes israelíes. Es el mismo grupo. Y entonces, y de hecho, hasta como comentamos, el líder de todo este movimiento prometió que no iba a hacer esto, ¿no? Entonces, no debemos de decir, no, es que votaron por esto, no, O no es sea, cierto. el líder del proceso de Oslo, Pues eso lo Oslo, ¿no? el líder mediático, que era Rabin, había prometido que no iba a hacer esto. Ahora, entonces eso entender que no es algo que la población israelí en general cree, ¿no? Y por otro lado, ahora lo que me gustaría pasar es el rol de Netanyahu en este proceso y especialmente, nos has mencionado, ya que es un dato muy importante de entender, que la primera conversación que abrió las negociaciones hacia el Tratado de Oslo y en general a la posibilidad de una negociación con la OLP Fatah, con Yasser Arafat, el que se sentó en la mesa fue Benjamín Netanyahu, ¿no? Sí, En esto la gente 1991. no lo sabe, no lo tiene en el radar, pero el acuerdo de Oslo, Oslo 1, como dijimos, se firma en 1993 y obviamente que eso requiere un terreno de preparación. No puedes en 93 de un día para el otro firmar un acuerdo así. Eso requirió un proceso de conversaciones, negociaciones, contactos, etcétera. Y ese ciclo de conversaciones inició en 91, cuando Benjamín Netanyahu fue con Yitzhak Shamir, el primer ministro Yitzhak Shamir, a la conferencia de Disque Paz de Madrid de 91, y entonces ahí fue donde se violó por primera vez el tabú sagrado de la política israelí, que era que ningún político israelí tenía permitido, digamos, moral, culturalmente, era un tabú, tener cualquier conversación con OLP Fatah. Y el primero en violar eso fue Netanyahu, que en ese momento era subsecretario de Relaciones Exteriores israelíes, y él es el que fue a Madrid, el secretario que era David Levy no fue. Y entonces el oficial, el funcionario más importante en materia de política exterior en la Conferencia de Paz de Madrid, que es cuando se inician por primera vez las conversaciones con OLP Fatah, ese era Netanyahu. Netanyahu es el que inició el proceso para meter a los nazis, yihadistas, iraníes, nazis, alemanes, todo junto, a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Fue Netanyahu. Ahora, y eso es sumamente importante de entender, pero ahora yo quisiera ver un siguiente paso en la evolución. Después de que se firman estos acuerdos, después el principal opositor en la esfera pública a esto y el partido de oposición estaba liderado por Netanyahu, por Bibi. Él es Bueno, el digamos el opositor mediático, porque no es un verdadero opositor. Correcto, y esto lo podemos ver, que es un poquito a lo que iba, ¿no? El opositor mediático, la figura política que al menos profesaba estar en contra de esto, era Netanyahu. Y después de tenemos aquí dos eventos que nos iluminan mucho sobre lo que está pensando el israelí y sobre el rol de Netanyahu. Una es, después de la sesión de Rabin, hubo obviamente todo un trauma para el país, independientemente de lo que haya hecho, pues que hayan matado al primer ministro, ¿no? Y de hecho, como que todos los medios se fueron pues de cierta forma, darle mucho más poder a la izquierda, ¿no? Y se ve como un mártir, algo así, estos procesos medio naturales cuando sucede algo de esta naturaleza. Y aún así, ganó la oposición, ¿no? Shimon Peretz, que era el que estaba siguiendo de Rabin en las siguientes elecciones, a pesar de que hoy había sido el mártir, hoy estaba todo mal, aún así que eso les había dado muchísimo la popularidad, los israelíes votaron por la oposición, ¿no? Entonces eso te dice que realmente la mayoría de los israelíes no querían Oslo. Y de hecho votaron a Rabin, a Netanyahu, como él siendo la oposición de Oslo. ¿Y ahora, sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque
inmediatamente, esta es una estadística impresionante, inmediatamente después de la firma del Tratado de Oslo, cuando entra OLP Fatah a territorio israelí, ipso facto, se quintuplica el terrorismo contra los civiles israelíes. Por eso votaron en contra, porque se desató una violencia que ellos nunca habían visto. Cuando estaba OLP Fatah afuera de Israel, no habían vivido, había habido ataques terroristas, pero eran desde fuera, eran con poca organización por parte de los árabes palestinos que estaban en los territorios disputados, etcétera. No podían hacer tanto. Cuando entró OLP Fatah, ahora sí se organizó muy bien el terrorismo en contra de los israelíes y de la noche a la mañana se quintuplicó la letalidad del terrorismo en contra de los judíos. Ahora, y cabe de incluir que muchos de esos actos terroristas fueron hechos con armas que el gobierno israelí le entregó a estos terroristas. ¿Por qué? Explícale a la gente por qué, Ricardo. ¿Por qué le Porque estaban dando armas a los terroristas? Pues era parte de los acuerdos del proceso de Oslo, ¿no? Donde van a darles territorio y un camino hacia que sean un Estado independiente. Y parte de era, oye, te voy a dar las herramientas para que puedas tú establecerte. Y dentro de eso, no entiendo la lógica, no la puedo explicar, ¿no? Pero el discurso era, no, pues para que ellos puedan establecerse bien como Estado y poder tener la paz, que no dependan de nosotros, ¿no? No, pero faltó algo muy importante ahí, Ricardo. El discurso era que se le iban a dar armas a OLP Fatah y entrenamiento para que OLP Fatah pudiera controlar el terrorismo. Okay. Ese era el argumento. Entonces, de hecho, recibieron armamento y entrenamiento no solamente del Estado de Israel, sino de la CIA de los gringos. La Agencia Central de Inteligencia, que a lo que se dedica es a desestabilizar países, fue la que entrenó y armó a OLP Fatah, ya instalada como la autoridad palestina. Increíble. ¿Cuál era la excusa? ¿Cuál era el discurso? Que supuestamente los estaban capacitando para combatir el terrorismo de Hamas y de algunos otros grupos terroristas que no estaban alineados con el proceso de paz, ni siquiera, digamos, ni siquiera de palabra.